fracciones equivalentes y fracciones irreducibles. Empecemos con la definición. Una fracción es la división entre dos números enteros. Pueden ser positivos, pueden ser negativos. El número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. Veamos unos ejemplos. La primera fracción se llama 3 cuartos. Numerador 3, denominador 4. La segunda fracción se llama menos 2 décimos. Numerador menos 2, denominador 10. La tercera fracción son 9 23avos. Numerador 9, denominador 23. Hablemos de fracciones equivalentes. Son aquellas fracciones que representan la misma cantidad, aunque parezcan diferentes. Por ejemplo, tenemos 1/2 como primer fracción y 4/8 como segunda fracción. El denominador me indica las partes en que divido el entero. En nuestro primer ejemplo, tengo un rectángulo que tiene que estar dividido en 2, porque el denominador es 2. Y en nuestro segundo ejemplo tengo el mismo entero, pero está dividido en 8 partecitas, porque mi denominador es 8. Además, el numerador me indica la cantidad de partes que yo tengo que pintar. Por ejemplo, en mi primera fracción me dice que tengo que pintar un cuadradito. Y en mi segunda fracción me dice que tengo que pintar 4 cuadraditos. Entonces quedaría de esta manera. De 2 cuadraditos que yo tengo, pinto 1. Y eso significa 1/2. De 8 cuadraditos que yo tengo, pinto 4. Eso significa 4/8. Pero si comparamos los dos enteros, es muy notable que pintamos la misma cantidad. Aunque las fracciones sean diferentes, fíjense que se pintó en ambas la misma cantidad. Bien, veamos la relación entre el numerador y el denominador. Fíjense lo siguiente, tenemos 1/2 y tenemos 4/8. Pero si lo miramos con cariño, hay una relación. Fíjense que si yo al numerador, que tengo un 1, lo multiplico por 4, me da 4. Y si yo al denominador, que es un 2, lo multiplico por 4 también, me da 8. Es decir, de esta forma, ¿sí? 1 por 4, 4. 2 por 4, 8. Multiplico tanto el numerador como el denominador por el mismo número, por 4 en este caso. Entonces, para hallar fracciones equivalentes, tengo que multiplicar o dividir, en algunos casos, el numerador y el denominador por un mismo número. En este caso, ese número es el 4. Veamos un ejemplo. Vamos a hallar dos fracciones equivalentes de esta fracción que les presento, que es 3 cuartos. Tengo que hallar dos fracciones equivalentes. Puedo multiplicar el 3 y el 4 por cualquier número siempre y cuando sea el mismo. Yo, por ejemplo, decidí multiplicarlos por 6. Entonces, mi fracción equivalente, mi primer fracción equivalente, va a ser la que sale de multiplicar 3 por 6 como numerador y 4 por 6 como denominador. 3 por 6, 18, 4 por 6, 24. La fracción 18/24 es una fracción equivalente a la fracción 3 cuartos. Pero mi consigna dice que tenemos que hallar dos fracciones equivalentes, entonces voy a hacer lo siguiente. Para que no se me haga muy grande esta fracción, decidí dividir el numerador y el denominador por un mismo valor. Recuerden que habíamos dicho que una fracción equivalente se puede hallar multiplicando o dividiendo el numerador y el denominador por un mismo número. Bueno, ahora yo quiero elegir la opción de dividir mi denominador y mi numerador por un mismo número. Por ejemplo, quiero dividirlo por 2. Porque yo sé que 18 dividido 2
es 9 y que 24 dividido 2 es 12. Y acá encontré dos fracciones equivalentes a mi fracción original, que son 3 cuartos. Si ustedes necesitan hallar más fracciones equivalentes, pueden o multiplicar o dividir por un mismo número el numerador y el denominador de esta nueva fracción. Y así pueden hallar fracciones equivalentes a montones. Bien, cuando multiplicamos por un número al numerador y al denominador, se llama amplificar. Estamos amplificando la fracción. Pero cuando divido por un mismo número, tanto al numerador como al denominador, se llama simplificar. En ese caso estamos simplificando una fracción. Entonces, en nuestra primer parte, que estamos multiplicando por 6, nosotros amplificamos la fracción. Pasamos de la fracción 3 cuartos, la amplificamos y llegamos a la fracción 18/24. A partir de acá, lo que hicimos fue dividir por el mismo número el numerador y el denominador. Eso implica que nosotros simplificamos. Pasé de la fracción 18/24, simplifiqué por 2 y llegué a la fracción 9/12. Y así puedo seguir amplificando o simplificando la cantidad de veces que necesite para hallar todas las fracciones equivalentes que me pidan. Veamos lo que es fracción irreducible, que vamos a usar el concepto que vimos anteriormente. Primero que nada, una fracción es irreducible cuando el numerador y el denominador no se encuentran en la misma tabla, es decir, que no son múltiples. Pero si la fracción que yo les presento no es irreducible, nosotros las podemos llevar a que sea irreducible simplificando la fracción. Simplificar significa dividir el numerador y el denominador por un mismo número. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la fracción 9/18. Claramente esta fracción no es una fracción irreducible. ¿Por qué? Porque el 9 y el 18 están en la misma tabla. Por ejemplo, están en la tabla del 3. Yo sé que 3 por 3 es 9, ahí apareció el 9. Y sé que 3 por 6 es 18, ahí apareció el 18. ¿Qué significa eso? Que puedo simplificar esta fracción dividiendo el numerador y el denominador por 3, porque los dos números están en la tabla del 3. Resulta que mi fracción equivalente es 3/6. ¿Esta fracción es irreducible? Y no, porque el 3 y el 6 se encuentran en la misma tabla, en la tabla del 3. 3 por 1, 3, apareció el 3. 3 por 2, 6, apareció el 6. ¿Qué significa eso? Que voy a poder seguir simplificando dividiendo el numerador y el denominador también por 3. 3 dividido 3 me da 1, 6 dividido 3 me da 2. La pregunta ahora es, ¿un medio es una fracción irreducible? Sí lo es, porque el 1 no está en la tabla del 2. 2 por nadie me da 1. Y entonces no están en una misma tabla. Eso significa que la fracción efectivamente es irreducible. Veamos más ejemplos. Empecemos con ejemplos de fracciones equivalentes. Quiero hallar dos fracciones equivalentes de mi fracción 1/3. Voy a empezar, como yo quiero, multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número. En este caso lo voy a multiplicar por 6. Entonces, el numerador de mi nueva fracción es 1 por 6, 6. Y el denominador de mi nueva fracción es 3 por 6, 18. Entonces es 18. Quiero buscar una fracción equivalente a esta fracción. Lo que yo quiero hacer ahora, por ejemplo, es dividir por 2, ¿sí?, el numerador y el denominador. Siempre tener presente que se multiplica
arriba y abajo por el mismo número siempre. Se multiplica o se divide. Entonces, 6 dividido 2 es 3 y 18 dividido 2 es 9. Entonces, 3 novenos es una fracción equivalente a las dos fracciones anteriores que habíamos puesto. Veamos otro ejemplo. Tenemos la fracción 4 quintos. A esta fracción quiero encontrar una fracción equivalente, en este caso multiplicándolo, por ejemplo, por 2. La amplificación la deciden ustedes, pueden elegir cualquier número. Yo acá elegí multiplicarlo por 2. ¿Podría haber elegido multiplicarlo por 3? Sí. ¿Podría haber elegido multiplicarlo por 7? Sí. Eso, la amplificación, o sea, la multiplicación lo pueden elegir ustedes. Ya la división es un poquito más detallada porque tiene que pasar que los dos números se puedan dividir por el que yo elijo. Bueno, entonces me queda como numerador 4 por 2, 8, y como denominador 5 por 2, 10. Esa es mi nueva fracción equivalente a 4 quintos. Entonces, 8 décimos, se dice 8 décimos, es una fracción equivalente de 4 quintos. Puedo seguir buscando más fracciones equivalentes a estas. En este caso, por ejemplo, decidí seguir multiplicando y lo multipliqué por 10. Les repito, ustedes pueden decidir la amplificación. Entonces, mi nueva fracción equivalente es 8 por 10, 80. 10 por 10, 100. ¿Sí? 80 cienavos. Veamos las fracciones irreducibles. Recuerden que para reducir las fracciones hay que simplificar. Y simplificar implica dividir arriba y abajo por un mismo número. Hablemos de la fracción 24/18avos. Es claro que el 24 y el 18 están en la tabla del 2. ¿Cómo sé? Y porque yo sé que 2 por 12 es 24. Apareció el 24. Y sé que 2 por 9 es 18. Apareció el 18. Ambas están en la misma tabla. Entonces puedo dividir arriba y abajo por 2. Bueno, entonces 24 dividido 2 da 12 como numerador, 18 dividido 2 da 9 como denominador. 12 novenos, ¿es una fracción irreducible? No. ¿Por qué? Y porque el 12 y el 9 están en la tabla del 3, están en una misma tabla. 3 por 4, 12, apareció el 12. 3 por 3, 9, apareció el 9. ¿Qué significa eso? Que lo puedo seguir reduciendo dividiendo el numerador y el denominador por 3. 12 dividido 3, 4. 9 dividido 3, 3. Mi última fracción es 4 tercios. ¿Esta fracción es irreducible? Sí, porque el 4 y el 3 no están en la misma tabla. El 4 no está en la tabla del 3 y el 3 no está en la tabla del 4. Entonces acá llegamos a mi fracción irreducible. Veamos un ejemplo más. 16/20avos. Yo miro esa fracción y digo, esta fracción no es irreducible porque el 16 y el 20 están en la tabla del 4, porque 4 por 4 es 16 y 4 por 5 es 20. Entonces lo voy a hacer más rápido y voy a dividir arriba y abajo por 4. 16 dividido 4, 4. 20 dividido 4, 5. La fracción 4 quintos es una fracción reducible, irreducible, porque el 4 y el 5 no se encuentran en la misma tabla. El 4 no está en la tabla del 5 y el 5 no está en la tabla del 4. Y esas son las fracciones irreducibles.